Los asuntos ambientales son un termómetro civilizatorio. Cuando se avanza para resolver el cambio climático, habla bien de nosotros, pero cuando se dan pasos hacia atrás, habla mal, muy mal de nuestra especie. Donald Trump ha cumplido su promesa. El insólito presidente de Estados Unidos anunció la salida de su país del Acuerdo para el Cambio Climático suscrito en París, y las consecuencias de esta decisión no deberían mantenernos indiferentes. Simplemente no es una opción mirar desde lejos un tema que nos involucra a todos los habitantes de esta casa común. Hemos llegado a un punto en que los costes de la inacción son más altos que los costes de la acción. Este es el paradigma que hay que enfrentar. El cambio climático es ya una amenaza para nuestra seguridad. La evidencia científica no deja lugar a dudas. Los efectos del calentamiento global están presentes y se incrementarán en los próximos años con desarreglos climáticos graves y migraciones masivas. Hoy, en Mundo al Revés, analizamos las implicaciones de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. Esta noche en Mundo al Revés me acompañan como tertulianos Lourdes Luque, máster en Administración de Empresas con instrucción en Management y Gerencia Ambiental. Lourdes fue ministra de Ambiente y en la actualidad es consultora independiente para la Corpey. Lourdes, bienvenida a Mundo al Revés. Gracias. También me acompaña Javier Salgado, ingeniero en Marketing y Publicidad, con vocación verde, activista político ambiental y director del Frente Ambientalista del Centro Democrático, donde ha impulsado algunas iniciativas pro medio ambiente. Javier, gracias por acompañarnos. Un gusto compartir con ustedes. Un placer. De mi lado derecho se encuentra Daniel Ortega, PhD en Políticas y Administración Pública, dirige el Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de la SPOL y como ministro de Ambiente encabezó la delegación del Ecuador en la negociación del Acuerdo de París. Daniel, gracias por estar acá. Me acompaña también Denis Cisalema, ingeniero en gestión ambiental, activista por causas verdes, miembro del Foro Politécnico. Denis, gracias. Muchas gracias por la invitación, Abraham. Y estamos finalmente con el economista Carlos Cortés, con una larga trayectoria en la academia. Carlos fue asesor económico de la Presidencia de la República y director del INEC. Hay también una vena periodística economista, ¿no? Esa es mi afición principal. Y bueno, lo hemos Buenas seguido. noches, gracias. Una voz de referencia para quienes pretendemos hacer buen periodismo. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por participar en Mundo al Revés. Yo les confesaba, antes de empezar formalmente esta tertulia, que me ha costado realmente muchísimo encontrar, no lo conseguí en esta entrega de Mundo al Revés, encontrar una persona que suscriba de alguna forma el pensamiento político de Donald Trump, ¿no? Yo he tratado siempre de propiciar un contrapunto. En esta ocasión no lo conseguiré porque entiendo que todos acá vemos con asombro esta decisión que a muchos nos sorprende porque fue una advertencia de campaña. Pero hoy lo que vamos a pretender es, desde la experticia que maneja cada uno, abordar este tema y tocar diferentes aristas. Antes del debate les propongo observar un video que hemos preparado donde se recoge lo que significa el Acuerdo de París. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se aplica esto en las normativas internas de los países? Y bueno, ¿de qué manera Estados Unidos deberá enfrentar este proceso para retirarse de esta iniciativa, la más grande, la más histórica en materia ambiental? Vamos a ver y arrancamos de inmediato con la tertulia. ¿Qué es el Acuerdo de París contra el cambio climático? Se trata del primer pacto internacional para reducir la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero a la atmósfera. Fue ratificado en París a finales de 2015 por casi 200 naciones, entre las que se encuentran Estados Unidos y China, los dos mayores contaminantes del mundo. Solo dos países, Siria y Nicaragua, están fuera del acuerdo, a los que se une ahora Estados Unidos. Los expertos apuntan a que el éxito del acuerdo radica en que no impone una legislación a cada uno de los países que después deba ser ratificada por sus parlamentos. Las naciones que participan en el pacto simplemente deben anunciar qué porcentaje de emisiones se comprometen a reducir y en qué plazo, y también participan en las negociaciones posteriores. La siguiente se celebrará en 2018 y después cada 5 años.
Como país miembro del Acuerdo de París, Estados Unidos pretendía una reducción de las emisiones contaminantes de entre un 26% y 28% para 2025, con respecto a los niveles de 2005. Los expertos aseguran que al cancelar las políticas energéticas de Obama, Estados Unidos solo reduciría un 14%, según estimaciones de la consultora Rodion Group. Desde que era candidato, Trump advirtió que si ganaba las elecciones presidenciales, retiraría a Estados Unidos del acuerdo. El proceso, sin embargo, no es rápido ni automático. El Pacto de París estableció que los países no podrían abandonarlo durante los primeros 3 años y una vez decidido, no sería efectivo hasta un año después. Es decir, en teoría, Estados Unidos seguirá formando parte del Acuerdo del Clima hasta 2020. En la práctica, sin embargo, la situación es distinta. Trump ha aprobado diversas normativas que ya han desmantelado la política de Obama en su lucha contra el cambio climático y que contribuirán a que no se reduzcan las emisiones. A falta de estas protecciones, Estados Unidos ya iba a fracasar en su compromiso con París. El mandatario republicano ha eliminado los planes energéticos que prohibían nuevas explotaciones de energías fósiles y ha dado vía libre a las extracciones en zonas costeras de Estados Unidos que Obama había protegido. Estados Unidos seguirá siendo uno de los grandes países contaminantes, el segundo solo por detrás de China, y no logrará alcanzar sus objetivos en recortes de emisiones. En el terreno diplomático, Washington ya no podría acudir a ninguna de las reuniones posteriores del Grupo de París, ni emplear su liderazgo en la lucha contra el calentamiento global como una de sus bases para negociar con sus socios. El último ejemplo se produjo la pasada semana en la reunión del G7. La Tierra sufrirá mayores niveles de calentamiento, subirán las temperaturas medias, se acelerará el deshielo en los polos y crecerá el nivel del mar. Estas son las predicciones de los científicos que alertan de las consecuencias de no reducir las emisiones tóxicas. Si Estados Unidos lo recorta menos de lo prometido como segundo país más contaminante, el impacto puede ser aún mayor. Una estimación de varios expertos consultados por Associated Press apunta a que cada año podría haber hasta 3.000 millones de toneladas más de dióxido de carbono en la atmósfera. Incluso si todos los países del Acuerdo de París cumplen su compromiso, excepto Estados Unidos, la Tierra podría calentarse 0.3 grados centígrados más a finales de siglo. El objetivo es que no alcance los 2 grados para entonces y ya hemos superado más de 1.1 grado centígrado. Hoy en Mundo al Revés analizamos las consecuencias de una decisión unilateral, pero cuyo impacto es de interés para todos. Muy bien, arrancamos de inmediato con la tertulia. Ya las reglas han sido explicadas previamente. Vamos con la regla del minuto. La misma pregunta para los 5 invitados. Y empezamos con usted, Lourdes. Gracias. ¿Qué mensaje le deja al mundo la decisión de Donald Trump de retirar a su país, Estados Unidos, de este gran acuerdo para el cambio climático, el Acuerdo de París? ¿Qué mensaje? 1 minuto. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. La práctica es que hemos estado sin Estados Unidos hasta Obama, o sea, hasta el momento en que Obama decide anexar al Acuerdo de París. Hace 25 años, 1992, cuando es la cumbre de Río, se emiten ya una serie de acuerdos, entre ellos cambio climático, y Estados Unidos siempre estuvo ausente. O sea, hay que reconocer que la ausencia de Estados Unidos ha sido permanente, excepto entre la firma del Acuerdo de París y la salida. O sea, esa es la práctica y eso es el impacto. Es exactamente lo mismo con ellos o sin ellos. Todos los países del planeta habían decidido avanzar. La señal es lo peligroso. La señal es lo peligroso que un presidente, en contra inclusive de lo que opina su propia población, decide salirse de un acuerdo como el de París. Gracias, Lourdes. Javier. Bueno, sabemos que esta es una política de burguesía en la cual emite un llamado de atención hacia la inconsciencia humana y vinculada con el ambiente. La nueva era de la conservación trata de rescatar esas conciencias humanas y adoptar nuevas políticas para que gobernantes como Trump no puedan gobernar en ninguna parte del mundo, porque son antiambientalistas. Y esta política no solamente va a tratar de temas ambientales, es vinculante con la economía, con lo social, con todo lo integral que conlleva el planeta. De esta manera, si se desarrollan estas políticas a nivel del mundo y la era continúa hacia ese estilo de burguesía,
no hay una política de centro, que es la que queremos, la que se debe hacer, vamos a llegar al calentamiento global en alto grado en contaminación. Si de cada 10 personas, 3 personas en el mundo desconocen estos temas ambientales, 7 van a seguir contaminando y van a seguir contaminando una nueva generación. Pero la propuesta hoy en el panel es crear la nueva era de la conservación. Muy bien, vamos a profundizar en eso, Javier. Daniel, ¿cuál es tu criterio? Bueno, esta es una decisión que, para ponerlo en términos simples, representa la principal amenaza para la paz y la seguridad internacional, y al mismo tiempo representa una barrera inquebrantable a la posibilidad ya acordada, además, por la comunidad internacional, de erradicar la pobreza y alcanzar la sostenibilidad a través de la Agenda 2030. Ese es el golpe, el toque de gracia que le da el señor Trump a esta decisión, y lo diferencio de una política internacional de Estados Unidos, de la acción de sus estados, que van a mantener mucha actividad con respecto al cambio climático, y vamos a ir elaborando un poco esta premisa. Pero en lo central, esta es la principal amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Interesante. Denis. Sí, bueno, a mí no me sorprenden las decisiones de Estados Unidos. Como bien lo decía la compañera presente, Estados Unidos ha estado ausente durante mucho tiempo. Esta decisión de Trump lo que hace es dar mal ejemplo hacia la comunidad internacional. Bien podría decir otro país, si lo hizo Estados Unidos, que es uno de los mayores contaminantes, ¿por qué yo podría estar presente si ellos que contaminan más no lo están? Sin embargo, como conversando con Daniel me ha pedido que sea el abogado del diablo, bueno, pues habría que un poquito pensar desde qué punto de vista Trump coge toma la decisión, ¿no? Bajo qué presiones responde. Entonces, podría también tomarse como tema de soberanía. Ese es su argumento, de hecho. Entonces, si nosotros hablamos de soberanía en nuestros países, ¿él por qué no está en su derecho de hablar de soberanía? Bueno, vamos a ejercitar ese rol, ¿no?, de abogado del diablo, nos va a servir muchísimo. Economista, terminamos con usted. ¿Cuál es su criterio? Yo creo que el presidente Trump está viendo el mundo al revés. Y como este programa, el nombre de este programa. Mire, no solamente es el mal que está cometiendo a las generaciones presentes y futuras en materia ambiental, sino que eso deriva a situaciones, niveles de pobreza a nivel mundial, porque las sequías y las lluvias torrenciales son producto, resultado de esta falta de control del medio ambiente. Me preocupa, eso sí, que todos los temas nuestro pueblo, hablo del ecuatoriano, los conoce, los domina, los opina, los critica, de todo. Porque usted puede hablar de economía, de política, de todo. Pero los efectos de este problema ambiental todavía no tienen conciencia. Y yo creo que una de las labores que tienen que hacer los medios de comunicación es insistir en los efectos negativos sociales, económicos, aparte de los ambientales, de esta política del señor Trump. Muy bien, gracias, economista. Bueno, el debate está abierto. Vamos a profundizar en algunos temas que han sido tocados en esta mesa. Me parece muy interesante el tema de la soberanía, ¿no? Es un elemento que ha aportado Denis. Yo me pregunto, ¿qué tan miope es esta visión de Trump, ¿no? Sin duda, este argumento de la soberanía y de recuperar la economía de Estados Unidos es lo que ha pesado a la hora de tomar esta decisión tan dura. Pero ¿qué tan miope es la visión? ¿Qué tan rentable es para un país como Estados Unidos mantenerse en esta posición ya pensando en el mediano y largo plazo? Está claro que en la inmediatez la industria norteamericana posiblemente se va a recuperar, se recuperarán empleos perdidos, pero en el mediano y largo plazo, ¿este discurso de la soberanía se puede mantener? ¿Qué opinan ustedes? Mira, y creo que hay un problema grave, y es, así como existen certezas científicas del cambio climático, hay toda una playa de científicos que te asevera que el cambio climático no es... Los negacionistas. Exacto. Entonces, y más aún, manejan una teoría que te dice, el ser humano tiene tanta creatividad que llegado el momento va a desarrollar las soluciones como para enfrentar el cambio climático. Usualmente este tipo de teorías
obvio que está aupada y financiado por el sector petrolero, que es el sector al quien se debe el presidente Trump, y por eso es que está tomando la decisión que ha tomado. I'm not a big believer in man-made climate change. There could be some impact, but I don't believe it's a devastating impact. De las cosas puntuales que puedo decir a los panelistas es el tema de las decisiones políticas mal acertadas son las que destruyen al planeta. Cuando hablamos de temas ambientales, de temas económicos, de temas sociales, en esos países la política no fue acertada, no fue asertiva. De una u otra manera han sido todos estos efectos contaminantes a nivel mundial, la desnutrición en los niños, contaminación de cuencas hidrográficas con metales pesados, mal ordenamiento territorial y depredación de árboles. Actualmente en nuestra ciudad de Guayaquil se depredan árboles. No solamente es una visión local o internacional, sino es una visión de sostenibilidad. Y la parte sostenible es que nosotros, la nueva generación y con todos los profesionales que se pueda aportar en esta discusión, en este panel, es que se puedan dar soluciones a esta decisión que ha tomado, que entonces solamente va a afectar a una nación, va a afectar a futuras generaciones. Son decisiones políticas no acertadas. Yo recomendaría que las decisiones sean más centrales. No invito a que sean centrales como una política de centro, sino que se deben hacer. Las decisiones que se deben acertar son las que necesitan la gente, las que necesita el pueblo, las que necesitan las naciones. Si las naciones necesitan más vegetación para que los niños no mueran de hambre, pues tenemos que cultivar más árboles. Si las personas necesitan más turismos en las cuencas hidrográficas, tenemos que aportar a esa economía sustentable. Empresas con una visión de cambio. Las políticas no van vinculadas con el desarrollo de las empresas porque las decisiones las toman los empresarios, pero la decisión que tomó Trump son vinculadas a intereses partidistas, a grupos de empresarios, donde afectarían a la minoría que son en realidad las naciones. Y yo me pregunto, ¿qué tan eficaz puede ser esta cruzada para luchar contra el cambio climático cuando el segundo país más contaminante del mundo, como lo es Estados Unidos, ya no está integrado en este plan? ¿Qué tan eficaz puede ser esto? Es un esquema de comportamiento que, si bien se puede ver a nivel de su país, cuando uno lo aterriza al consumo per cápita de cada uno de sus ciudadanos, también son de los de mayor impacto o huella ecológica. Yo en la primera intervención planteaba una tesis con respecto al atentado que esto significa para la paz y la seguridad internacional. Cómo eso además repercute en la posibilidad que tenemos de erradicar la pobreza y alcanzar la sostenibilidad. Eso me obliga a mí a aterrizar el discurso de la política internacional a la nacional y la local. Pero primero me gustaría dejar claro que para entender esta decisión de Estados Unidos, tal vez desde un punto de vista abogado del diablo, tenemos que ver su política exterior de manera integral. Hemos hablado de una decisión con respecto a una política ambiental que está muy clara en un partido republicano que tiene una visión de hacia dónde quiere llevar su país. Pero si la vemos en cada uno de los componentes de cualquier política internacional, hay que ver derechos humanos, ahora el tema ambiental y, por supuesto, políticas de seguridad. En temas de comercio, el señor Trump, la primera decisión que toma el siguiente día de su gobierno es suspender las negociaciones del acuerdo comercial transatlántico, suspender negociaciones del acuerdo comercial con la Unión Europea. Paso seguido, hace una gira en Medio Oriente, visita la OTAN e insta a todos los países de la OTAN a incrementar su presupuesto y cumplir el 2% que deben de dirigir hacia las armas. Si uno va ensamblando ese rompecabezas y por supuesto sumamos migración, eliminar Obamacare, realmente este hombre ha armado un muñeco de papel impresionante.
ese en su conjunto, las repercusiones que tiene hacia la sostenibilidad global, es la que debe tal vez preocuparnos con mayor intensidad. Planteaba usted, Abraham, cuál es la factibilidad de mantenerse en una posición de ese tipo por la capacidad de gobernabilidad interna que tengan el balance en su Congreso y cuánto lo puedan tolerar. Y por otro lado, cómo esto va a repercutir en los frentes económicos de Estados Unidos, en la Organización Mundial de Comercio, donde actualmente se está discutiendo pos la ronda de Doha sobre ecosistemas, sobre servicios ecosistémicos, servicios ambientales, donde realmente la comunidad internacional tiene la capacidad de influenciar a Estados Unidos al consumo de sus habitantes para alcanzar sostenibilidad, me parece a mí es donde tenemos un principal reto. Interesante. Vamos con el abogado del diablo a ver qué nos dice. Bueno, un poquito en el tema de soberanía. Es un buen argumento que utiliza el presidente Trump, pero en función de los intereses al interno de su partido, ¿no? Al interno del tema nacionalista de alguna manera radical. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. I cannot in good conscience support a deal that punishes the United States, which is what it does. This agreement is less about the climate and more about other countries gaining a financial advantage over the United States. No, él está efectivamente aceptando, favoreciendo ciertas visiones. Es un tema de visión. Esto es un tema de visión. Al igual que existe un Trump en Estados Unidos, hay otros Trump en el mundo, incluso en el Ecuador también hay unos Trump. Si no nos hubiesen bajado unos cuantos árboles, muchos árboles aquí en Guayaquil. Sin embargo, el tema de soberanía viene dado por el tema laboral que Trump argumenta, el cierre de fábricas, de empresas, pero ¿qué empresa? ¿No? Entonces yo voy a recuperar el tema laboral, empresas relacionadas al carbón, por ejemplo. Entonces, cuando hemos visto nosotros en los medios que los mismos trabajadores de las empresas de las empresas extractivistas de carbón se han opuesto a que Estados Unidos salga del Acuerdo de París. Grandes fábricas se han opuesto a que Estados Unidos salga del Acuerdo de París. Inclusive petroleras. Así es. es. Chevron también se opuso a la salida, al retiro de Estados Unidos. Entonces, tenemos una realidad de una Casa Blanca, como dicen los medios, partida. Personas que están en contra, personas que están a favor. Entonces, el tema aquí es que yo pienso que Trump se está dando algunos disparos en el pie, ¿no? Porque él, al asumir esa postura, no está comprendiendo la reacción al interno de la población. Tiene mucha oposición en Donald Trump y es de alguna manera es mayoritaria la oposición. Lo que va a hacer es que la población se organice de alguna manera y tome una posición con respecto a esta decisión, y ya lo están haciendo. Entonces es así que en muchos estados de Estados Unidos, entre esos están Nueva York y California, que son las grandes ciudades con muchas fábricas, han propuesto mantener las políticas del Acuerdo de París. Entonces, eso es lo que nos ayuda a aterrizar también a los países, es que se puedan aterrizar esas políticas a nivel local, pero a nivel local del Ecuador. Entonces, a través de ordenanzas municipales, a través de políticas públicas. Entonces, yo creo que por ese lado va el asunto, armarnos ante la decisión del segundo país más contaminante. Vamos a terminar este primer bloque con la impresión del economista Cortés. Yo veo que hay 3 errores en este asunto. El primero, el desarrollo económico de Estados Unidos no se debió a estas políticas negativas que está poniendo en marcha el señor Trump, sino a la tecnología, a los recursos naturales que posee, a los recursos financieros, a su talento humano. Ese es el origen del desarrollo de los Estados Unidos, más otras políticas de las que no quiero hablar por ahora. En segundo lugar, yo respeto, y todos respetamos, el principio de soberanía que debe regir, pero siempre y cuando el ejercicio de ese principio no afecte a otros países. Y aquí no solamente está afectando a otros países, sino al mundo entero. Exacto. Y en tercer lugar, lo que se olvida el señor Trump es que en economía no existe autarquía.
Ningún país del mundo, por más desarrollado que sea, la China, Estados Unidos, Alemania, puede considerarse autárquico. Ellos necesitan, como todos necesitamos, el suministro de bienes y servicios de otros países. La interrelación no solamente tiene que ser política, sino económica, social, legal, etc. Por lo tanto, el señor Trump no solamente que no conoce bien de los orígenes del desarrollo de los Estados Unidos, se olvida de lo que es la autarquía y finalmente irrespeta el principio soberano de las naciones. Qué interesante, ¿no? Esta política ensimismada de Donald Trump, que habría que analizar qué repercusiones tendrá inclusive a la interna del país. Este elacionismo que está practicando la Casa Blanca podría tener también connotaciones fuertes en su propia economía. Yo les propongo que vayamos con este tema. En el segundo bloque hacemos una pausa muy breve y regresamos con más de Mundo al Revés. La pregunta es, ¿podemos cambiar el curso del tiempo? Si esto fuera una película, podríamos escribir el final del guión y podríamos idear una salida de este desastre. Pero la vida real no funciona como en una película. Y no podemos fingir que sabemos cómo terminará esto. Lo único que podemos hacer es controlar lo que haremos después. Cómo vivir nuestras vidas. Lo que consumimos. Cómo nos involucramos. Y cómo usar nuestro voto para asegurar que nuestros líderes sepan que sabemos la verdad acerca del cambio climático. El último orador de esta ceremonia es el mejor actor premiado por la Academia y mensajero de paz de las Naciones Unidas, el señor Leonardo DiCaprio. Gracias, secretario general, por el honor de dirigirme a este órgano y gracias a los distinguidos líderes climáticos reunidos aquí hoy, que están listos para tomar acciones. Como mensajero de la paz, he viajado por todo el mundo los últimos 2 años. He visto ciudades como Beijing ahogadas por la contaminación industrial, antiguos bosques boreales en Canadá que han sido arrancados y selvas en Indonesia que han sido incineradas. En India conocí granjeros cuyas cosechas fueron literalmente lavadas. En este país atestigué el aumento del nivel del mar inundando las calles de Miami. En Groenlandia y en el Ártico quedé atónito al ver que antiguos glaciares desaparecen rápidamente, más allá de las predicciones de los científicos. Todo lo que he visto y aprendido en mi viaje, absolutamente, me aterrorizó. Me aterrorizó pensar en la vergüenza que cada uno de nosotros sentirá cuando nuestros hijos y nietos miren atrás y se den cuenta de que teníamos los medios para detener esta devastación, pero simplemente faltó voluntad política para hacerlo. ¿Sí? Hemos logrado el Acuerdo de París. Más países se han reunido para firmar este acuerdo hoy que por cualquier otra causa en la historia de la humanidad. Y esa es una razón de esperanza. Pero por desgracia, la evidencia nos muestra que no es suficiente. Un cambio masivo es requerido enseguida, uno que lleve a nuevas conciencias colectivas, una nueva evolución colectiva de la raza humana, inspirada y habilitada por un sentido de urgencia de todos ustedes. Podemos felicitarnos mutuamente hoy, pero no significará absolutamente nada si regresan a sus países y fallan en presionar más allá de las promesas de este histórico acuerdo. Tras 21 años de debates y conferencias, es hora de declarar no más charla, no más excusas, no más 10 años de estudios, ya no permitir a las compañías de combustibles fósiles manipular y dictar la ciencia y políticas que afectan nuestro futuro. El mundo ahora está observando. Ustedes serán elogiados por las generaciones futuras o denigrados por ellos. Ustedes son la mejor esperanza de la Tierra. Les pedimos protegerla, o nosotros y todas las cosas vivientes que apreciamos serán historia.
La lucha contra el cambio climático se ha convertido en una oportunidad económica y de cambio tecnológico. Con su decisión, Estados Unidos se apea de una revolución que ya es irreversible y que tiene como objetivo cambiar por completo el modelo productivo. El país que históricamente más ha contribuido al calentamiento global y que ahora mismo sigue siendo el segundo emisor de gases de efecto invernadero, no puede aislarse del consenso planetario sin pagar por ello un alto precio. La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París no solo refuerza el poder diplomático de China, sino que también podría ayudarlo a alcanzar ambiciones más a largo plazo para mejorar su economía y dominar nuevas industrias lucrativas. Introduzco este tema al panel. ¿Cómo aprecian el rol de China tras la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París? ¿Se perfila acaso como el nuevo líder en estos temas tan coyunturales, donde Estados Unidos pretendía en algún momento enarbolar la lucha por estas grandes causas que requiere el mundo? En teoría, ¿no? Hemos planteado que la decisión de Estados Unidos representa una amenaza. Hemos visto cómo los elementos de su política exterior además la complementan. Y representa una amenaza a la paz y la seguridad porque además demuestra que la capacidad de la comunidad internacional de alcanzar acuerdos cada vez es más cuestionable. Alcanzar París nos costó muchísimos años, desde 1997 realmente. Y antes tuvo Kioto, donde también Estados Unidos lo abandonó. ¿Cuál es la intencionalidad del presidente Trump? ¿Quién gana y quién pierde? China juega un papel fundamental en esto. El presidente Xi Jinping estuvo semanas antes de la decisión visitando Washington. Después de esto hubieron varios anuncios consecuencia y las relaciones del presidente Trump y Rusia están ahí. La acción que el bloque de los BRICS puede tomar, donde Rusia y China juegan un factor determinante, también tiene que interpretarse de cómo puede impactar a los países en desarrollo. La capacidad de Estados Unidos ahora de extraer sus propias reservas petroleras es mayor y seguir alimentando esa tendencia de ser el mayor contaminador global. Pero va a hacer que la caída de los precios del petróleo, y me gustaría escuchar lo que el economista puede plantear, la caída de los precios del petróleo va a ser inevitable. Como un país como Ecuador, donde sufriendo los últimos años una caída de precios del petróleo estamos donde estamos, la crisis política de Venezuela se explica. ¿Quién gana y quién pierde? Es muy claro. Hay una transferencia de pérdidas, no solo de impacto económico directo por desastres ambientales, sino también en la estabilidad de nuestros países y el sistema de gobernanza global. Para mí, construye alrededor de esta lógica de que la decisión de Estados Unidos amenaza la paz y la seguridad internacional. Economista. Este señor Trump está creando problemas, aparte de los ambientales que son gravísimos. A propósito, les contaba aquí a uno de los compañeros que escuché a unos expertos internacionales en una cadena internacional de televisión, que si él tuviera que graficar el Acuerdo de París sería un vaso a la mitad. Pero ahora con la salida de Estados Unidos quedaría solamente en un tercio, lo cual haría más difícil todavía la situación. Mire, en el mundo el 50% de la población vive bajo los niveles de pobreza. Y como hablar de niveles de pobreza parece que no hay una definición clara, les digo lo siguiente: el nivel de pobreza es vivir un individuo mensualmente con menos de $100. Con menos de $100, 80, 90 dólares. Y así viven 4.000 millones de pobres. Según los estudios realizados, el cambio climático, o sea, el calentamiento global, va a crear sequías, lluvias, inundaciones, y esto va a afectar a las actividades primarias, que son en donde nosotros tenemos el mayor valor agregado nacional, en la agricultura, en ganadería, en pesca, en petróleo, en todo lo que usted quiera. Toda actividad primaria tiene un alto valor agregado nacional, que para el caso de países en vías de desarrollo es nuestro mayor aporte, nuestra fuente de riqueza. En el momento en que vengan las sequías, va a pasar lo que pasó en África en los años 91 y 92, me parece. 100 millones de personas fueron las afectadas. Igualmente en otros países. En el momento en que nosotros, y hablo en sentido integrado de todos estos países,
tengamos una baja producción de bienes primarios, tendremos que importar. Y esa importación nos va a costar recursos financieros, que en el caso ecuatoriano es más delicado porque nosotros no tenemos moneda nacional y no hay política cambiaria con el que podamos enfrentar casos como el que estoy mencionando. Por otro lado, no hay una conciencia de unión de todos los países afectados. Es mucha diplomacia, mucha política, mucha hipocresía. Aquí no hay conciencia y no hay acuerdo internacional porque todo el mundo lo oye a Trump y Trump dice lo que quiera. Y nadie responde. Ni entre ellos mismos responden. En Estados Unidos no responden. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos pobres, ese 50% podría aumentar. Decía el Papa Francisco, el desafío de la humanidad, el papel de la humanidad es combatir y de reducir los niveles de pobreza que hay en el mundo. Los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad. Son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Y cuando hablaba de la pobreza, no podía dejar de mencionar la situación del clima, ¿no? De hecho, fue la primera encíclica sobre la que desarrolló esta idea. Así es. Lourdes. Hay tres cosas. Creo que no deberíamos de mencionar permanentemente que China es el mayor contaminador. Porque si tú tomas históricamente, mira, recién en el año 2005, China supera en contaminación a los Estados Unidos. Esto significa que han habido 180 años antes en el cual la acumulación de la contaminación generada por los Estados Unidos no la supera nada. O sea, podemos decirlo, en este momento China es el mayor contaminador, pero es que el despliegue industrial fue solamente hace 10 años, pero ¿y la responsabilidad anterior? O sea, no sigamos repitiendo, o si vamos a decir que China es el mayor contaminador, recordemos que en los 160 años anteriores, nada ha comparado la contaminación de los Estados Unidos. Otro tema que tú hablaste del liderazgo, mira tú la respuesta de Macron directamente al presidente. O sea, ¿qué más señal de que los Estados Unidos está cediendo su liderazgo que cuando el día siguiente el más joven y el más fresco de los políticos planetarios, Macron, sale a decirle a los Estados Unidos y a los ciudadanos, oigan, si ustedes no tienen presidente, aquí estoy yo. Creo que dijo, Estados Unidos le da la espalda al mundo, pero Francia no le da la espalda a Estados Unidos. Y todos los científicos que quieran y todas las organizaciones que quieran, vengan acá. Aquí les voy a cobijar para que ustedes sigan luchando por el cambio climático. Ce soir, les États-Unis ont tourné le dos au monde. Mais la France ne tournera pas le dos aux Américains.
nous ne renégocierons pas un accord moins ambitieux. En aucun cas. Je veux ce soir dire aux États-Unis, la France croit en vous. Le monde croit en vous. Je sais que vous êtes une très grande nation. Mais ne vous trompez pas. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. To all scientists, engineers, entrepreneurs, responsible citizens who were disappointed by the decision of the President of the United States, I want to say that they will find in France a second homeland. Y un tema que dijiste adicional es el tema de la ausencia que va a haber de incentivo para desarrollar tecnologías limpias. O sea, eso pero que se viene sine qua non, o sea, no hay ningún estímulo para todos los científicos americanos para poder seguir desarrollando las tecnologías alternativas, nuevos sistemas mineros, petroleros, de cualquier tipo de actividad industrial. ¿Por qué? Porque si ya tienes una economía que te regresa al carbón, al petróleo, la investigación va a caer muchísimo. La mirada hacia el mundo es buscar un liderazgo hacia una nueva nación que se está formando. Si tenemos políticas que nos están evadiendo cómo combatir el cambio climático, tenemos que seguir una visión hacia el nuevo liderazgo. Construir todos los países que sí queremos esta visión de cambio climático asertivo y fortalecer la educación ambiental a nivel del mundo con esta conservación hacia la sostenibilidad es buscar el liderazgo de políticos y gobiernos que tengan esa visión de centro, que tengan esa visión como un acuerdo nacional para que puedan subsistir políticas e incluso formar esta Corte Internacional de Ambiente para que pueda garantizar todas estas políticas públicas a nivel del mundo. Esa fue una propuesta interesante y me gustaría también conocer el criterio de Daniel, que presidió, lideró este grupo de negociadores cuando se desarrolló este tema de los acuerdos de París. ¿Cuál es el gran desafío, Daniel? También me gustaría conocer la opinión de Denis, del acuerdo de París sin Estados Unidos, porque cambia un poco el panorama. Hay que reacomodar un poco las piezas en este gran cometido que se plantea. Sí, yo creo que, bueno, ha sido uno de los principales honores de mi vida poder contribuir a un acuerdo de esta naturaleza como ecuatoriano, por el rol que Ecuador jugó en la negociación. Nosotros estuvimos liderando a nivel ministerial el acuerdo sobre bosques, que para nosotros es fundamental porque ahí está la biodiversidad y está el potencial realmente de combate al cambio climático. Y fue una pérdida en doble sentido, casi que en las mismas condiciones que para París, para Francia, y por eso el presidente Macron hace estas declaraciones, porque cuando se acaba el Acuerdo de París, se acaba la principal joya de la política internacional que representaba lo que Francia podía aportar al mundo en su momento. Yo quisiera aterrizar esa implicación y ese desgaste del sistema de llegar a acuerdos de la comunidad internacional al Ecuador. El economista nos ha planteado muy bien lo que esto puede representar hacia nosotros y creo que es un llamado de atención muy claro a que tenemos que construir resiliencia, construir la capacidad de adaptarnos a ese mundo cambiante, sabiendo que las tecnologías no van a desplegarse, no van a estar accesibles, porque los precios relativos de las energías, el petróleo va a ser la fuente más barata y nosotros somos exportadores de petróleo, entonces por ahí vamos a tener doble pérdida, porque los ingresos relativos van a ser menores, al precio ser menor, y segundo, no vamos a poder cambiar. Recordemos que en 1997 el Niño representó el 15% del PIB. El terremoto del 2016 representó el 3% de nuestro PIB. Estudios al día de hoy nos dicen que los glaciares en el Ecuador hemos perdido entre el 30 y el 50%. Esos glaciares que alimentan nuestro sistema hidroeléctrico, dramático, que además iba a cambiar nuestra matriz eléctrica. Ese mismo efecto, cuando consideramos la producción primaria, el desgaste de la capacidad de consumo de nuestra macroeconomía, tiene que realmente hacernos pensar en una tesis que ha planteado el actual ministro de Ambiente, que debería motivarnos a todos a enfocar el cambio de la matriz productiva de manera acelerada a través de estrategias de desarrollo endógena, a enfocarnos en la bioeconomía. ¿Qué es la bioeconomía? Es cambiar productos intermedios y finales, estas mesas, los materiales de construcción, por aquellos que se derivan de base biológica, recursos marinos y terrestres. El plástico el día de hoy ya viene de biopolímeros, se desarrolla con estos
elementos de bajo impacto, pero nos puede permitir desplazar ciertas producciones primarias sin perder esas raíces que potencian el desarrollo y prepararnos ante el cambio que se viene. Ese es el principal debate que en este momento, más allá de llorar sobre leche derramada, que es la salida de Estados Unidos, es cómo los países aceleradamente presionan desde otras perspectivas. Uno de los grandes desafíos. Así es. Bueno, ¿cómo queda China? Sin duda, para China se vuelve una gran oportunidad. Al no tener su competidor directo, se vuelve una oportunidad, ya que Estados Unidos, a donde va, pierde los liderazgos. A donde se presenta con este presidente Trump, pierde el liderazgo. Esta no es la excepción. China actualmente se encuentra líder en el tema del Acuerdo de París. China tiene una gran oportunidad de mantener el liderazgo y segundo, de desarrollar efectivamente estas nuevas formas de hacer energía alternativa. De hecho, ya se encuentra haciéndolo. Hace tiempo estuve investigando, el costo de kilovatio hora generado por un panel solar es mucho más barato de un panel solar chino que uno alemán. Entonces ya vamos viendo que el tema de energías renovables cada vez se va abaratando los costos, de alguna manera. Ahora, en el tema de Estados Unidos nunca ha sido referencia de derechos humanos, nunca, y tampoco en temas ambientales. Y el tema de derechos humanos va atado de la mano con este tema ambiental. Entonces, si la decisión de Estados Unidos puede resultar devastadora para la humanidad en un futuro, Estados Unidos debiera ser llevado al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué no? Está atentando contra la humanidad en un cierto punto. Ahora, ahí de lo que nosotros deberíamos pensar es una arremetida diplomática, ¿no? Como Estado, sacar un pronunciamiento a favor del Acuerdo de París, rechazando la actitud del presidente Trump. Ahí quiero reconocer a nuestra señora canciller, un gran ejemplo para nuestro país. Bueno, pues deberíamos como Estado emitir un pronunciamiento. Ahora, todas estas decisiones en torno al Acuerdo de París van a afectar en el cumplimiento de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible planteados desde la misma ONU. Entonces, vemos que en temas ambientales no se van a cumplir, por ende, el fin de la pobreza seguramente no va a llegar para los años que tenemos en mira. En torno a ello, lo que veníamos mencionando en esos momentos, los países tienen que blindarse, los países tienen que tomar medidas que generen ese desplazamiento, ese cambio de las matrices productivas, de la matriz energética, y en ese caso el Ecuador ha dado grandes pasos. Tomando en cuenta lo que decía Daniel, el tema de la pérdida de los glaciares, ¿no? Es un tema muy importante, pero ahí también puede generarse nuevas políticas del cuidado de los bosques, el tema de reforestación, es un tema muy importante, y teniendo en cuenta que las localidades, los gobiernos autónomos descentralizados juegan un gran papel en esto. Muy bien, qué interesante poder ubicar a nuestro país como referente, ¿no? En la creación de estas ideas revolucionarias, ¿no? Un país pequeño que le ha dado muestras al mundo de que hay formas de solventar los inminentes cambios que vamos a presenciar. En todo caso, vamos terminando ya, el tiempo se nos ha ido volando. Sería bueno contar con las conclusiones, las grandes conclusiones de las cosas que se han podido apreciar en este panel. ¿Cuál es el derrotero del mundo en estas circunstancias? Tenemos una coyuntura bastante compleja, un presidente de la potencia económica más grande del mundo, mantiene su hegemonía, aunque hay otros países emergentes que le van restando terreno. Sin embargo, esta coyuntura nos presenta nuevos desafíos, algunos de estos han sido nombrados. ¿Cuál es el derrotero del mundo en este contexto? ¿Es la diplomacia la mejor vía? ¿Es la única vía que tenemos? ¿O de qué manera encarar estos problemas? Vamos con las conclusiones, empezamos contigo, Javier. Sí, bueno, la etapa más importante es mirar hacia la nueva era, ¿no? El tema de los derechos colectivos son muy importantes porque son vinculantes con el tema ambiental. Las naciones que estamos desarrollando, en este caso Ecuador, múltiples proyectos en temas de sostenibilidad, reforestación, basados en el cambio climático, es una réplica hacia la comunidad internacional. Creo que debemos hacer muchas de estas acciones positivas a nivel de Latinoamérica, lo que pasó en Río +20, y fortalecer un nuevo liderazgo en la nación en el tema ambiental. Creo que Francia es uno de los países que está liderando esta visión de cambio. Si ya no tenemos esa alternativa que teníamos con el apoyo de Estados Unidos,
hay que cambiar esta visión, una alternativa en este eje transversal, en el tema ambiental. Muy bien, gracias Javier. Lourdes. Sí. Coincido plenamente con lo que acaba de decir. El tema tiene que ser cultural y el cambio tiene que venir con un gran esfuerzo que se tiene que hacer a nivel planetario, local, en el tema cultural. Hay que aprovechar las dos nuevas generaciones que están en camino. Hay que aprovechar que los millennials tienen ustedes millennials, tienen un tipo de personalidad bastante enfocados a los grandes retos, a los grandes compromisos. Ese tipo de gran compromiso todos los que son tomadores de decisiones, lamentablemente hay una brecha generacional grande, no lo toman tan en cuenta como para construir y consolidar el pensamiento de la nueva cultura basada en los valores que acabamos de escuchar. Porque también, no sé si ustedes vieron la noticia la semana pasada, que en India estaba ya prevista una gran ola de calor mortal, como nunca antes se había dado en el planeta, porque solamente subió la temperatura promedio 0.5 grados. O sea, si estamos hablando de que por 0.5 grados van a morir cientos de hindúes y probablemente sea el espejo en donde nos vamos a ver. O sea, hay una generación milenio, hay una necesidad cultural, hay otra generación Z que viene en camino que van a sufrir las consecuencias. Hay que hacer un gran esfuerzo cultural a todo nivel. Y creo que el Papa dio la primera campanazo con Laudato Si. La revolución es cultural. Economista, sus conclusiones. No todo está perdido. ¿Por qué razón? Porque excepto países como Estados Unidos, el resto del mundo sigue trabajando en el control ambiental. En el Ecuador tenemos un ejemplo. Nosotros estamos hablando de lo que hace Trump, pero internamente, como otros países, nos preocupamos por el control ambiental. ¿Qué deberíamos hacer nosotros aquí en el Ecuador? Una mayor difusión de los efectos negativos para que la gente tenga conciencia y colabore en los controles necesarios. En segundo lugar, las investigaciones. Yo, por formación académica, no puedo vivir si no investigo. Es decir, un catedrático que no haga investigación en su materia no es catedrático, definitivamente. Está desactualizado siempre. Y yo en materia ambiental he visto, me puse a ver las páginas, casi no hay nada. No hay una información, no hay datos estadísticos. ¿Cuáles son los costos reales en materia de ambiente, en materia económica, en materia de sectores primarios? No hay. Esa investigación está pendiente en el Ecuador. Hay algo, por supuesto, pero es insuficiente. Por lo demás, el consuelo que me queda es que el señor Trump se va a ir. Por las buenas o por las malas se va a ir. Un juicio político, una vez que Mueller saque a relucir todo lo que está investigando, ese fiscal especial no se casa con nadie. Yo lo escuché hoy día y me quedé realmente asombrado de las cosas que decía. Es muy parco, muy directo y muy severo. La gente cree en él y confiemos en él. Y por último, felicitar al canal porque este tipo de programas que no son de crónica roja, no hablan de corrupción solamente, ni de chicos malos, sino de cosas positivas que nos llevan a colaborar todos para mejores días, no solamente para la actual generación, sino para las que se vienen. Muchas gracias, economista. Un gran compromiso representan esas palabras. Denis, sus conclusiones. Sí, al igual que el economista, agradecer el espacio. Nosotros no hemos visto topar este tema en los medios privados, es lamentable, pero bueno, estamos para proponer. Pienso que el Ecuador, el gobierno, tiene que dar un ejemplo al mundo. Nosotros, como Estado, como país, debiéramos proponernos objetivos mucho más exigentes que los objetivos para los objetivos de desarrollo sostenible, mucho más exigentes. Al igual que las metas planteadas en el Acuerdo de París, debiera ser mucho más exigentes. Ya lo demostramos con los objetivos del milenio, que podemos lograrlo. Debiera ser de esa manera,
Tanto es así que el resto de estados, el resto de países puedan acoger nuestra propuesta de que sí se puede y efectivamente poder internacionalizar nuestra propuesta de políticas públicas integrales en torno al tema ambiental, en torno al desarrollo sostenible en las ciudades, que es un tema muy delicado, que será muy importante poderlo topar en un espacio de estos. Es muy preocupante el tema que sucede en Guayaquil. El impacto real, como dice el economista, no existe, pues los estudios, la información, ahí hay unos temas de tesis para algunos maestrantes. Entonces, pudiera hacerse a través de ciertos programas, sistemas. Actualmente muchos jóvenes se encuentran desarrollando software, sensores para temas ambientales. Podría generarse un tema ambiental de información, ¿no? Muy importante para poder rescatar y dictar políticas públicas. Gracias, Denis. Tenemos contigo, Daniel, conclusiones. Hemos planteado una tesis central de que la decisión de Estados Unidos representa una gran amenaza para la paz y la seguridad internacional, inhabilita la posibilidad de erradicar pobreza y alcanzar la agenda de transformación de sostenibilidad. En esas condiciones, la vía diplomática no debe ser abandonada. La vía diplomática tiene que avanzar, porque ante una gran amenaza existe una gran oportunidad. Y esa oportunidad es la unión de la mayoría, en términos comerciales, en términos ambientales, en los términos que sea, para hacer un frente común. Eso no debe distraer los esfuerzos nacionales, que deben ser ambiciosos. Coincido con lo que se ha planteado acá. Creo que la tesis de la bioeconomía es una tesis real, es concreta. En Europa, el día de hoy, genera 9% de empleo y a nosotros nos ofrece realmente una oportunidad para hacer una transición acelerada y crear mayor resiliencia, mayor capacidad de aguantar estos impactos. Hemos dicho que debe haber un gran rol ciudadano, sin duda alguna, y estos espacios de discusión lo fortalecen. Pero yo quisiera en este último espacio fortalecer la idea de que en las ciudades hay un gran reto para enfrentar el cambio climático. En las ciudades vive el 70% de la población global y es donde se genera el 80% de esas emisiones. Guayaquil, de acuerdo a estudios reales que conocemos, al 2050, en los escenarios actuales, sin la decisión de Estados Unidos, se acrecientan, vamos a tener que perder $3.000 millones al año desde el 2050. En una economía que representa el 25% de la economía de este país, eso se traduce a que si una persona gana $1.000, va a perder anualmente, ya en su impacto per cápita, $200, porque vamos a perder el 20% de lo que produce de riqueza esta ciudad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos en el 2019, en elecciones, no solo en esta ciudad, en cada ciudad del país? Es una agenda abierta donde los ciudadanos tienen que demandar que sus gobernantes propongan acciones concretas que les permita a ellos desarrollar su contribución, pero bajo un liderazgo real y sólido que nos acompañe a la sostenibilidad. Gracias, Daniel, y bueno, gracias a los tertulianos por acompañarnos en esta entrega de Mundo al Revés. Realmente es una obligación de la televisión pública poder aportar con insumos de temas tan sensibles como el que nos ocupa el día de hoy. Me comprometo y ojalá pueda comprometerlos a ustedes a seguir tocando este tema, analizar diferentes aristas y centrarnos en las soluciones. He escuchado comentarios de que no podemos quedarnos en la leche derramada, llorar sobre la leche derramada. No podemos quedarnos en la hojarasca, tenemos que empezar a construir soluciones. Y el Ecuador ha sido ejemplar en ese sentido. Un país pequeño, pero con convicciones que han sido amplificadas en el mundo entero. Yo les agradezco por participar en este espacio Mundo al Revés. Hay que finalmente decir, el cambio climático, la contaminación por los gases de efecto invernadero, la capa de ozono, no son invenciones, ficciones de científicos alarmistas. Es una realidad y hay que encararla con firmeza, con proposiciones y con mucha responsabilidad. Vamos a despedir este espacio, espero que el programa haya sido de su provecho. Nuestro próximo encuentro será el jueves por la pantalla de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga, será hasta entonces.